Auspicia este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar y un rayo misterioso. A un escritor que ha publicado un libro sin pena ni gloria, siempre le resulta un poco deprimente encontrarse con un lector que le habla del libro durante varios minutos eternos para resultarle agradable. Por supuesto, es algo que nace de un sentimiento muy de agradecer. Pero cuando, apenas deshecho el equipaje, fueron a tomar el primer aperitivo en la terraza frente a aquel paisaje de hermosura apabullante, Frederick se sintió incómodo por empantanar aquel momento con esa novela que, bien pensado, era bastante mediocre. Empezó a despegarse de ella paulatinamente, a caer en la cuenta de las grietas y de aquella forma de haber querido esmerarse demasiado, como si todas las frases estuvieran condenadas a demostrar inmediatamente que uno es estupendo. La primera novela es siempre la de un alumno aplicado. Solo los genios son de entrada unos estudiantes desastrosos, pero seguramente se necesita tiempo para entender cómo respira un relato, lo que se urde al resguardo de la demostración. Bueno, ¿cómo les va? Muy buenos días. Y me he quedado pensando en esta música que ilustra o va a ilustrar el programa de hoy. El programa de hoy está basado en un libro de reciente aparición, editado por Alfaguara, titulado La Biblioteca de los Libros Rechazados, del autor francés David Fuenquinos. El año pasado hablamos sobre este autor, muy joven todavía él, que ganó el premio Renaudot y el premio Goncourt por un libro maravilloso, un libro único, que rescató del olvido a la pintora Charlotte Salomon, que falleció víctima del nazismo en un campo de exterminio. El libro se tituló Charlotte, nosotros lo comentamos, y yo realmente me quedé fascinada ante este David Fuenquinos, que nació en París en 1974, es licenciado en letras, ha tenido ya muchos premios, etc. Y ahora ha llegado nuevamente Fuenquinos con este libro simpaticísimo que se llama La Biblioteca de los Libros Rechazados.
Usted se imagina una biblioteca, un lugar donde uno puede ir a retirar libros prestados, libros que en su momento o fueron editados por sus autores y ninguna editorial quiso distribuirlos, o libros que fueron o simplemente han llegado a ser manuscritos, y también el dueño de esa biblioteca o la persona que dirige esa biblioteca toma esos libros que no han sido editados y los pone allí en los estantes para que la gente vaya a leerlos. Y se puede encontrar uno con cuantas sorpresas o cuantas maravillas o cuantas atrocidades pueda llegar a ver en el mundo de la literatura. David Fuenquinos, en este libro tan simpático, habla sobre una pareja, una editora joven, Delphine, y su esposo, que es escritor, que van de vacaciones a la Bretaña francesa. Allí se encuentran con esta peculiar biblioteca que alberga los libros rechazados por las editoriales. Me imagino que la mayor parte de ellos, acá no lo dice en el libro, son manuscritos, pero de cualquier manera están allí a disposición del público que quiera leerlos. Y allí se encuentran con una obra maestra. Les llama la atención una novela escrita por un tal Henry Pick, fallecido 2 años antes, que ha sido un famoso pisero en esa localidad de Crozon, y el libro se llama Las últimas horas de una historia de amor. E empieza la investigación que hacen Delphine junto con su marido de quién pudo haber sido ese tal Henry Pick que ha escrito ese libro tan maravilloso según ellos. Bueno, todo eso comienza una serie de circunstancias con muchísimos personajes que se comunican o se interrelacionan entre sí y que hace que este libro de David Fuenquinos sea apasionante y al mismo tiempo esté escrito con un burbujeante sentido del humor. Este sentido del humor me llevó a pensar qué podemos poner de música para ilustrar este libro que transcurre en la actualidad. Y bueno, se me ocurrió música de Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns, entre otros trabajos maravillosos que ha dejado para la música universal, trajo o tuvo en su momento este Carnaval de los animales. Y como las figuras de este libro, la Biblioteca de los Libros Rechazados, son personajes variopintos, yo dije, ¿por qué no comparar a una de las señoras, la editora, por ejemplo, con un cisne, que es uno de los fragmentos que tiene Camille Saint-Saëns en La muerte del cisne, precisamente dentro de esta obra sinfónica que se llama El Carnaval de los Animales, o los leones, o los gallos, o las gallinas. Es realmente muy divertido de escuchar, es música maravillosa. Yo dije, es la música francesa que necesita este libro de David Fuenquinos. Vamos a seguirlo escuchando a Saint-Saëns en distintos momentos de este poema sinfónico y, bueno, vamos a ir tratando de desentrañar qué sucedió cuando Delphine y su esposo llegaron a ese lugar de Bretaña y se encontraron con este libro que, según ellos, era asombroso y había sido escrito por un dueño de una pizzería que había fallecido 2 años atrás, un hombre del cual no se conocían datos que tuviera afición por la literatura. Por ejemplo, según su esposa y su hija, jamás había leído un libro, jamás había escrito nada más que a lo mejor algún pedido para su negocio. Pero empieza la investigación y allí empieza el kit de la cuestión, que Fuenquinos nos introduce en distintos personajes que van haciendo su aparición en las páginas de este libro. Un libro que no es muy largo, a ver, yo voy a decir, tiene 285 páginas, se lee con mucha rapidez porque es muy simpático, está muy bien escrito, es una escritura convencional, pero tiene algunos hallazgos de los cuales yo me he hecho eco y se los voy a comentar en cualquier momento.
Este fragmento del Carnaval de los Animales es una parte de este poema sinfónico que Camille Saint-Saëns compuso en su momento pensando en la gente menuda. Y es tan simpático todo, están tan bien representados los animales, si usted se va fijando en el listado de los temas que componen este poema, que no dura más de unos 25 minutos, en realidad es corto, pero sirve para nuestro propósito, o por lo menos a mí me pareció que así servía para nuestro propósito. Este libro de David Fuenquinos, La Biblioteca de los Libros Rechazados, en realidad es una de esas historias o novelas llenas de amor por los libros, porque más allá de que esos libros hayan sido rechazados en su momento por distintas editoriales o libreros, son libros que han sido valorados, resguardados, protegidos, para que la humanidad tenga a mano algunos que se podrían haber perdido en la inmensidad de la nada. Y esa persona en Bretaña que emprende ese trabajo de recopilar o de atesorar esos manuscritos, en realidad lo que está haciendo es demostrar su amor por los libros. Hablando de el amor por los libros, hay una frase de Jorge Luis Borges que seguramente usted conoce, y él dijo con esa modestia o humildad que no era falsa, que él sentía, que él tenía, dijo: que otros se jacten de las páginas que han escrito, a mí me enorgullecen las que he leído. Para pensarlo. El poder de la literatura para cambiar vidas. La vida también puede ser guiada, llevada adelante, modificada, ¿por qué no pensada? A través de las páginas de los libros. No digo que un solo libro cambie la vida de una persona, pero leyendo mucho se puede modificar la forma de pensar, se puede ir advirtiendo que hay otras cosas, hay otras oportunidades, otras posibilidades en la vida. Por eso, para mí, personalmente, el libro es un elemento básico para, como decía Borges, la felicidad del ser humano. Uno de los elementos que nos pueden dar felicidad a los humanos. Uno. En este libro, en la página 39, la editora, que acaba de llegar a la casa de sus padres en un lugar de Bretaña, con su esposo, Frederick, ella se llama Delphine, hace un poco de vida social en esa pequeña localidad donde está la biblioteca de los libros rechazados, y dice en la página 39, Delphine aprovechaba el tiempo libre para volver a ver a sus amigos de la infancia. Es una categoría particular dentro de la amistad. Las afinidades son ante todo geográficas. En París, a lo mejor no habría tenido tiempo para decirles nada a sus amigos, con los que ahora tenía tan poco en común, pero aquí se podían pasar las horas muertas hablando. Todos contaban su vida año tras año. Le hacían preguntas a Delphine sobre las personalidades con quienes podía coincidir. Claro, ella estaba en una editorial muy importante, entonces trataba con los autores más importantes del mundo en ese momento, o en este momento, porque el libro transcurre en la actualidad. Hay muchas personas superficiales, dijo ella, aunque en realidad no lo pensara. Muchas veces decimos lo que los demás quieren oír. Delphine sabía que sus amigos de la infancia querían oírla criticar a París. Los tranquilizaba. Resultaba agradable el tiempo que pasaban juntos, pero todo lo que quería era volver con Frederick, su esposo. La hacía dichosa que se sintiera en Bretaña a gusto para escribir. Él era un escritor fracasado. Había escrito una única novela y había sido realmente un fiasco de ventas. Le recomendó su novela a sus amigos y ellos le contestaron. Es decir, Delphine le recomendó la novela de su esposo Frederick a sus amigos y ellos le contestaron. ¿Está en edición de bolsillo? No, balbuceó Delphine.
Pese a su creciente influencia, no había conseguido convencer a nadie para que sacasen en otra colección aquel libro que había sido un fracaso total. Bueno, sigue hablando Delfín, dice que prefiero cambiar de tema y hablar de las novelas que había llevado consigo. Es decir, en esos días en Bretaña, en ese pequeño pueblo, ella se había llevado libros porque es la editora de un importante editorial y tenía que sacarse de encima alrededor de 20 libros para cuando volviera a París. Dice, con las nuevas tecnologías no era ya necesario acarrear en vacaciones maletas de manuscritos. Tenía que leer unos 20 libros en el mes de agosto. Los tenía todos almacenados en el lector electrónico, en un ebook. Le preguntaron de qué trataban todas esas novelas, y a Delfín no le quedó más remedio que reconocer que la mayoría de las veces era incapaz de resumirlas. No había leído nada memorable, pero, sin embargo, seguía notando cierta excitación cada vez que empezaba a leer algo. ¿Y si este fuera el libro esperado?, se preguntaba. ¿Y si estoy a punto de descubrir a un escritor? Aquel oficio suyo le resultaba de lo más estimulante. Lo vivía de forma casi infantil, como si buscara bombones escondidos en un jardín. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Es momento de profundizar los cuidados para prevenir la gripe. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. Cubrite la boca o la nariz al toser o estornudar con pañuelos de papel o con el pliegue del codo. No es recomendable que te cubras con las manos, ya que favorece la transmisión del virus. Ventila los ambientes y permití la entrada del sol en casas y lugares cerrados. Mantén limpios picaportes y objetos de uso común. Ante cualquier síntoma, consulta a tu médico. Guarda reposo, toma abundante agua y no te automediques. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3.
fragmentos del Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns. Y seguimos en la página 45 de este libro tan simpático y también escrito, que se llama La Biblioteca de los Libros Rechazados, de David Foenquinot. En la página 45 dice lo siguiente. Usted recuerda que les había dicho yo que Delphine y su esposo Frédéric, un autor frustrado, ella una editora de una importante editorial parisina, están en ese momento de paseo en la casa de los padres de ella, en Crozon, que queda en la Bretaña francesa. Al día siguiente por la mañana, dice, Delphine le propuso a Frédéric dar un paseo en bicicleta hasta Crozon para ver más de cerca la biblioteca aquella. Allí en ese lugar está la biblioteca de los libros rechazados. Él solía trabajar al menos hasta la 1, pero también lo impulsaba ese deseo apremiante de saber, de comprobar físicamente el fracaso de los demás. Magali seguía trabajando en la biblioteca. Magali es la bibliotecaria que se echó cargo de esa biblioteca de libros rechazados. Magali seguía trabajando en la biblioteca, repito. Estaba más gruesa, más gorda, sin saber muy bien por qué había dejado de cuidarse. No fue inmediatamente después de nacer sus 2 hijos, sino unos cuantos años después. Quizá en el momento en que se dio cuenta de que viviría allí toda la vida y desempeñaría ese oficio hasta que se jubilase. Aquel horizonte ya trazado zanjó cualquier deseo de apariencia, y en cuanto comprobó que los kilos de más no le importaban en realidad a su marido, siguió por aquel camino que la conducía a dejar de reconocerse a sí misma. Él decía que la quería, aunque le hubiese cambiado el cuerpo, y Magali podría haber sacado la conclusión de que sentía por ella un profundo amor. Pero lo que vio sobre todo en aquello fue una prueba de indiferencia. Había que especificar otro cambio importante. Con el paso de los años se había vuelto literata. Había empezado en aquella profesión un tanto por casualidad, sin un mínimo gusto por los libros, pero ahora podía aconsejar a los lectores, guiarlos a la hora de elegir. Progresivamente, había hecho que el lugar evolucionase a su imagen y semejanza. Había acondicionado una esquina más amplia para los niños y creado talleres lúdicos donde se leía en voz alta. Muy poca gente iba ya a la biblioteca de los libros rechazados, con lo que la propia Magali se había olvidado casi de ella. A veces entraba tímidamente algún individuo de aspecto algo sospechoso y susurraba que nadie había querido su libro. Había oído hablar de aquel refugio de unos amigos escritores sin publicar. Iba corriendo la voz por aquella comunidad de la desilusión. Bueno, nos vamos a este bloque dedicado a la actualidad artística y cultural en la ciudad de Córdoba. En el Colegio de Escribanos sigue esa muestra titulada Aves de América de Jorge Guarde, que se inauguró el 22 de junio y que permanecerá en esa sala de Obispo Trejo y 27 de abril hasta el día 11 de agosto. Recuerde que la producción artística de Jorge Guarde es una extensión de su trabajo científico, es decir, una ilustración realista de aves autóctonas. En la Galería de Arte Enrique Monacola del Colegio de Escribanos ha sido declarada de interés cultural por la Agencia Córdoba Cultura y felicitamos al doctor Carlos Higuina, que también ilustró con su palabra, su comentario, el prólogo del catálogo de Aves de América. Y también saludamos, por supuesto, a Miriam Brusa, que nos sigue atentamente semana tras semana.
el alma mater de ese lugar junto al doctor Higuina. Bien, nos vamos al Teatro Real. En el Teatro Real hoy, esta tarde, se puede ver la segunda parte o la segunda presentación del Farmer, el trabajo de Andrés Rivera, que ha sido llevado a escena por Pompeyo Audibert en esta recreación del momento de la vida de Rosas cuando estuvo en el exilio, y bueno, Andrés Rivera supo escribirlo en su novela y ahora está puesta en escena a través de una obra teatral. Bien, la Feria del Libro Infantil ya la hemos mencionado la semana que viene, pero de cualquier manera reiteramos: del 6 al 23 de julio en el Centro Cultural Córdoba y en distintos lugares de nuestra ciudad y de la provincia de Córdoba se llevará a cabo esta 10ª Feria del Libro Infantil. Bien, ahora me voy al teatro y estuve viendo la semana pasada esa creación colectiva dirigida, pergeñada por Paco Jiménez sobre Pier Paolo Pasolini, que él tituló Pintó Sodoma. Muy propio de Paco Jiménez, que ya nos viene poniendo en escena trabajos muy especialísimos desde hace muchos años a través del grupo que él maneja en el Teatro La Cochera. Infructuoso Rivera, usted lo conoce al 500. Bien, hace algunos años él ya tomó el mundo de Pier Paolo Pasolini e hizo un trabajo que se llamó Fiore di Merda. Es muy especial Paco Jiménez. Y en este caso, él ha trabajado sobre la obra y vida de Pier Paolo Pasolini, el gran cineasta italiano que falleció asesinado en una playa en Ostia. Y Paco Jiménez se ha tomado, o se ha dado el gusto, se ha tomado la licencia de hacer un trabajo extrovertido, lúdico, revoltoso, casi risqué, irreverente y provocador, y que erige la vida y obra de Pier Paolo Pasolini como un alegato a favor de los desposeídos, teniendo como eje la pulsión del sexo. Quiero decirle que los actores, que son bastantes los que están en el escenario o en el ruedo escénico de La Cochera, dejan su vida sobre la escena, entre comillas dicho esto, y lo que más me gustó es que están marcados a la perfección y que la planta de luces es rigurosa, ha sido muy minuciosamente puesta, nada hay allí librado al azar, y por sobre todas las cosas creo que esas luces sirven para que esas escenas muy fuertes de sexo, casi orgiásticas, sean en realidad cuadros muy cuidados, muy cuidados. No se crea usted que se va a encontrar con un revoltijo de actores que hace cada uno lo que quiere. Cada uno hace lo suyo, cada uno se desplaza de forma vertiginosa y estentórea sobre esa puesta o esa pieza escénica, sobre ese espacio escénico, pero está muy bien marcado y sobre todo me gustó la planta de luces, la puesta en escena de luces que ha trabajado también Paco Jiménez. Bien, estos actores con aparente o evidente libertad de acción han sido muy bien marcados y entre ellos se destacan dos presencias actorales que no puedo dejar de mencionar. No conozco a los otros actores, muchos de ellos cantan, bailan, actúan, se expresan, saltan, gritan, etc. Pero hay dos presencias actorales que se imponen dentro de ese trabajo colectivo y que son las de Guillermo Wright y las de Viviana Grandinetti. Dos estupendos y grandes actores de la escena cordobesa que aquí, bajo la dirección de Paco Jiménez, en esta obra que se llama Pintó Sodoma, hacen o dan lo mejor de sí. Un trabajo muy exhaustivo, un trabajo que los deja, me imagino, absolutamente exhaustos, reitero la palabra,
porque esa es la sensación que tuve. Se entregan con todo en el escenario. Quizá, lo estoy pensando en este momento, Pier Paolo Pasolini hubiera o se merecería otra mirada un tanto diferente a la que se tomó la licencia de tener Paco Jiménez. Pero bueno, como dije antes, es una travesura lúdica, él se atreve a muchas cosas. Pier Paolo Pasolini tuvo una vida bastante complicada y controvertida, fue un hombre con una propuesta o con una ideología muy de izquierdas. Él se vio enfrentado al establishment y sobre todas las cosas abominó de que hubiera minorías, las minorías en las distintas estratos de la sociedad. Él era homosexual, se sintió tocado por esa homosexualidad, pero al mismo tiempo abominó del trabajo de la Iglesia o del poder de la Iglesia en Occidente, las mujeres sojuzgadas o el sojuzgamiento del sexo femenino, en fin, fue un hombre que se expuso a muchas cosas, fue muy controvertido y al mismo tiempo fue atacado también por muchas franjas de la sociedad. Es decir, Paco Jiménez se ha hecho eco de todo eso y ha volcado en Pintó Sodoma una visión muy especial de lo que fue la vida y obra de Pier Paolo Pasolini, que usted recuerda trabajos como los cuentos de Canterbury, por ejemplo, que en la década del 70 escandalizaron al mundo entero. Y si ahora los ve, también no se va a escandalizar, porque los años han pasado y las cosas son diferentes. Pero le aseguro que usted va a decir, qué audaz que era este hombre, qué audaz que era Pier Paolo Pasolini. Bien, del teatro nos vamos al cine y quiero recomendarles una película que me conmovió profundamente. Es difícil que una película me conmueva a esta altura de mi vida después de haber visto tanto cine y de haber visto toda clase de géneros dentro del cine. Pero después de haberla visto, salí bastante conmocionada. Yo me dije, no hay vuelta que darle. El director británico Ken Loach descree de la capacidad del Estado para darle cierta felicidad a los ciudadanos o para darle al proletariado de cualquier país la capacidad de hacerlos vivir dignamente. Ken Loach, ese director británico que ahora tiene 81 años, fue autor de trabajos tan recordados como Riff Raff, Tierra y Libertad, Pan y Rosas. Y ahora llega con Daniel Blake. Daniel Blake es un hombre que está a punto de jubilarse, tiene 59 años, ha tenido un infarto masivo, no está en forma para reincorporarse a su trabajo, pero al mismo tiempo el gobierno o el Estado británico no lo va a favorecer con un subsidio hasta que no consiga trabajo. Es decir, se dan de patadas las cosas, porque el Estado lo obliga a buscar trabajo cuando su médico personal o médica personal, en este caso, le dice que todavía no está en condiciones de ponerse a trabajar. Entonces este hombre, un hombre pequeño, un obrero, un carpintero, que vive en las afueras de Newcastle, en Gran Bretaña, se siente absolutamente abandonado por la sociedad. Es decir, nosotros también en Argentina vivimos esas cosas. ¿Y cuántas veces cuando un jubilado pretende hacerse justicia dentro de lo que indica la ley, cuántas veces usted ha pensado, lo que se está pretendiendo es que esa persona desaparezca para que ya no sea o no signifique una carga para el Estado? Es lo que piensa Daniel Blake, el personaje de esta historia. Una historia muy dura, tremenda. Es la sociedad actual que desprotege
totalmente a los desposeídos o los que están en inferioridad de condiciones con respecto a los poderosos. Una crítica acerba, terrible, enorme, sensible, maravillosa del gran Ken Loach, que es uno de los pocos directores que después de una gran trayectoria de varias decenas de años nunca se sintió atrapado o atraído por los cantos de sirena de Hollywood, que ya en este momento si Ken Loach se hubiera ido a Hollywood, ya no sería el que sigue siendo, por suerte. Se la recomiendo. Va a sufrir, pero va a sufrir sintiéndose absolutamente compenetrado por ese hombrecito, ese pequeño personaje que se llama Joe David Blake. Cuido mi cabello en el salón de Daniel Gozzi, ubicado en Independencia 412 de Barrio Nueva, Córdoba. Allí, este excelente profesional te da ese toque mágico que toda mujer necesita para sentirse mejor. Acordate, poné tu cabello en las expertas manos de Daniel Gozzi, que te esperan en Independencia 412. Instituto de Belleza María de Córdoba, para verte joven y vital con tu rostro y cuerpo en armonía. María de Córdoba, Maipú 177, cuarto piso. Complejo Cinerama, empresa líder en la exhibición cinematográfica del interior del país. Invitarte, la opción más segura para conocer todo lo que se te ocurra para tu esparcimiento, www.invitarte.com.ar. Galileo, en la zona norte de la ciudad, un lugar de encuentro de la más alta calidad, en Avenida Gauss al 5700, la librería Galileo, el restaurante Vicio Galileo y cine los días martes y jueves. El martes 26 se repone de François Ozon esa obra maestra que se llama France. Si no la vio, véala porque realmente es una película incomparable, con todo el enigma y la intriga que es capaz de ponerle François Ozon en sus filmes. Y el jueves 28 se proyectará allí un estreno exclusivo titulado Los Tres o Ninguno, un filme franco-iraní que narra la circunstancia de una familia, dos esposos y un hijito, que tienen que huir de Irán y que tienen que pasar o irse a París. Pero el problema es que aparentemente no pueden viajar los tres. Por eso se titula O los tres o ninguno. Bien, y les adelantamos que el jueves 6 de julio se pondrá en escena la comedia musical Miss Saigon, ese trabajo antológico que acaba de cumplir 25 años de puesta en escena ininterrumpida en los escenarios del mundo y sobre todo en Broadway. Ya les voy a comentar la semana que viene un poco más sobre Miss Saigon. Maidana Libros, textos escolares, bestsellers, libros especializados en sus tres direcciones de Anfunes 150, de Anfunes y Vélez Arfiel, y en Hipermercado Libertad de Poeta Lugones. Y el libro de la semana, sin ninguna duda, es La Biblioteca de los Libros Rechazados, de David Foenquino. Estás escuchando Radio Pascal 93.3.
Otro momento mágico y maravilloso de El Carnaval de los Animales. Y voy a pasar a la página 77, donde el autor, Fuenquinos, habla a través de uno de los personajes y el personaje se dice a sí mismo: los lectores siempre se encuentran a sí mismos de una o de otra forma en un libro. Leer es un estímulo completamente egotista. Buscamos inconscientemente lo que nos dice algo. Por muy estrambóticas o improbables que sean las historias que los escritores crean, siempre habrá lectores que les dirán: increíble, ha escrito usted mi vida. Bien, y voy a pasar a la página 91, donde se supone que la hija de ese autor, de ese supuesto autor de ese libro, que se llama Las últimas horas de una historia de amor, que ha sido encontrado en esa biblioteca de libros rechazados, ese tal Henri Pic, que ha sido pisero durante toda su vida, tiene una esposa que lo sobrevivió, que tiene 80 y pico de años, Madeleine, y tiene una hija que se llama Josephine, una mujer de unos 50 años. Dice en la página 91 una frase que después de terminar el párrafo me voy a quedar pensándola porque me pareció impactante. Las hijas de Josephine se han ido a Berlín a poner un restaurante y Josephine había ido a verlas algunas veces. Deambulando por aquella ciudad a un tiempo moderna y llena de cicatrices del pasado, había asumido que era posible dejar atrás los destrozos, no olvidándolos, sino aceptándolos. Era posible construir una felicidad sobre un telón de fondo compuesto de sufrimientos. Pero resultaba más fácil decirlo que vivirlo, y los seres humanos disponían de menos tiempo que las ciudades para volver a edificarse a sí mismos. Josephine hablaba por teléfono con sus hijas con frecuencia, pero no le reconfortaba. En realidad quería verlas. Su ex marido, está separada ella de Mark, su primer esposo, su ex marido llamaba también de vez en cuando para saber cómo le iba, pero daba la impresión de que era una obligación penosa, un servicio postventa de la ruptura. Minimizaba la felicidad de su nueva vida, él estaba con otra mujer, minimizaba la felicidad de su nueva vida, siendo así que era tremendamente dichoso sin Josephine. Por supuesto, no le gustaba pensar en los daños que había dejado tras de sí, pero llega a una edad en que la urgencia impide rechazar el placer. Le voy a leer de nuevo este último párrafo. Minimizaba la felicidad de su nueva vida, siendo así que era tremendamente dichoso sin Josephine. Por supuesto, no le gustaba pensar en los daños que había dejado tras de sí, pero llega a una edad en que la urgencia impide rechazar el placer. Y cuando llegué a este punto, me acordé de Vargas Llosa, que ha sido criticado en los últimos tiempos por esa urgencia de no rechazar o de no tener tiempo para rechazar el placer. Y me sentí un poco culpable, porque fui también una de los que, o de las que, no sé si lo censuré, pero me pareció que se había apurado demasiado. Y en una de esas, este libro me hizo reconsiderar esa postura.
El universalmente famoso, celebérrimo Muerte del Cisne, ese fragmento del Carnaval de los Animales, una pieza de danza, de ballet, que desde Ana Pavlova hasta Maya Plisetskaya han hecho las grandes bailarinas del mundo de la danza clásica. Bien, voy a pasar a la página 135, que me dice unas cosas que me parecen muy apropiadas y además hace mención a artistas del momento, artistas que pueden estar interesados en ese libro que se encontró en esa biblioteca de libros rechazados y que se llama Las últimas horas de una historia de amor. Bueno, dice el autor, el libro, que fue dado a conocer y que se transformó en un éxito loco a través de la edición que Delfín hiciera en su editorial. Dice, el libro siguió su camino en el primer puesto de las clasificaciones y se convirtió en un fenómeno con varias consecuencias inesperadas. Por supuesto, varios países lo adquirieron y empezaba a tener una muy buena acogida en Alemania después de una traducción express. Le dieron un premio Goncourt y dice, acercaba al Breton, el dueño, el supuesto autor del libro, Henri Pic, acercaba al Breton a algo así como a una gran familia compuesta por escritores que quieren que los lean, pero no que los vean. En los Estados Unidos, el libro iba a publicarse con el título de Unwanted Book, es decir, libro no querido. Una decisión sorprendente porque aludía más al proceso de publicación que a la propia novela. Pero era una prueba tangible de que en nuestra época todo estaba mutando hacia el predominio absoluto de la forma sobre el fondo. Es decir, sin querer queriendo, Fuenquinos habla sobre lo que está pasando en este momento en la industria editorial, por ejemplo, donde se imponen un Kassenbach o un Ken Follett o un Dan Brown por sobre otros escritores. Bien, sigue diciendo en la página 135. Por otra parte, a pesar de que había habido mucho interés por adaptarla al cine, aún no había nada firmado. El productor de The Artist, acuérdase aquella película que ganó el premio Oscar al mejor filme extranjero hace 2 o 3 años, El Artista, con la argentina Berenice Bejo? Bueno, se está refiriendo a ese productor. El productor de The Artist estuvo dándole vueltas a la idea de una película cuyo argumento no fuera la novela, sino la vida de su autor, es decir, una novela dentro de la novela. Le soltaba a todo el que quisiera oírlo un juego de palabras que se le había ocurrido. Será una biopic. Biopic se llama en este momento a una película que tiene que ver con una biografía. Pero en este caso es un juego de palabras porque es pic, con CK, es decir, algo que se toma como una biografía. Es un juego de palabras. Será una biopic. Pero de momento resultaba muy complejo plantearse un guión sobre la vida de Pic, que es el personaje de la novela, porque faltaban demasiados elementos, especialmente las condiciones en las que había escrito el libro. No habría quien aguantara 2 horas con un hombre haciendo pizzas y escribiendo por la mañana a escondidas. Fantaseaba el productor diciendo, habría estado muy bien para un Antonioni, con Alain Delon y Mónica Vitti, pero las películas contemplativas tienen sus límites. Prefería esperar a que llegara una propuesta que estuviera a la altura en lugar de precipitarse. Con el éxito que estaba teniendo el libro era obvio que acabaría llegando. Aunque no lo decía, soñaba con que fuera Roman Polanski, porque era el único capaz de darles emoción a las imágenes de un hombre encerrado en un cuarto. Ese libro era la historia de un bloqueo, de la imposibilidad de vivir una historia de amor. Y el director de El pianista sabía filmar como nadie la estrechez física y mental, pero acababa de empezar a rodar una nueva película, la historia de una joven pintora alemana que había muerto en Auschwitz.
Fíjese usted que David Fonquinó se refiere a sí mismo, es decir, a su trabajo, es decir, a su postura, porque hace 2 o 3 años él lanzó al mercado un libro que se llamó Charlotte, sobre Charlotte Salomón, una joven pintora que murió en Auschwitz. Y acá él, sin hacer referencia a su propio libro, dice que Roman Polanski está empezando a filmar una película sobre esa joven pintora que falleció en Auschwitz. Es decir, todo un juego muy divertido, muy simpático, muy audaz que David Fonquinó presenta en la biblioteca de los libros rechazados. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Esta temporada, extrema los cuidados para prevenir la gripe. Evita contagiarte y consulta al médico ante cualquier síntoma como fiebre alta de 38 grados o más, congestión nasal, dolor de cabeza y dolor muscular, dolor de garganta, decaimiento general y tos. En el caso de los niños, también pueden aparecer síntomas digestivos como náuseas, vómitos y diarrea. Ante estos síntomas, acércate a un centro de salud, guarda reposo, toma abundante líquido y no te automediques. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Ha habido muchos libros en la literatura de los últimos tiempos que tratan sobre novelas llenas de amor por los libros y hablan de libros olvidados, de libros perdidos, de libros rechazados, como este trabajo que hoy nos ocupa. Y yo quiero recordar algunos de esos títulos. Carlos Ruiz Zafón se hizo realmente muy famoso en los últimos tiempos a partir de esa tetralogía que se llama El cementerio de los libros olvidados, que estuvo dividida en 4 partes. Buena o mala, la tetralogía fue realmente impactante y habla sobre un lugar donde iban a parar algunos incunables, algunos inhallables, algunos libros especialísimos en la ciudad de Barcelona. Bien, usted ya posiblemente ha leído algo de Carlos Ruiz Zafón. Hay otro libro que acaba de aparecer que se llama El lector del tren de las 6:27,
de Jean-Paul Didier Loant, un hombre que todos los días a las 6:27 toma un tren, lleva un libro que ha sido rechazado porque él tiene que hacer una pasta de papel con ese libro, entre otros papeles que tiene que triturar. Entonces, antes de acometer esa acción, él decide leerles a los pasajeros del tren donde viaja parte o fragmentos de algunos libros que va a tener que destrozar. También una historia que tiene que ver con el amor por los libros. En el año 1976, el autor checo Boumil Rabat escribió un libro fantástico que se llama Una soledad demasiado ruidosa, un oxímoron, sobre un anciano que hace 35 años que prensa papel y su vida, gris y monótona, es feliz porque puede leer. Es decir, antes de prensar esos libros, en este momento estaban hablando de la Checoslovaquia soviética, es decir, la vida era opresiva en ese lugar. Y Boumil Rabat escribió sobre un hombre que tiene que durante 35 años prensar libros o papeles y al mismo tiempo la única felicidad de una vida gris y monótona es leerlos antes de que estos libros desaparezcan. Es un amargo monólogo frente a un mundo que cambia de manera inexplicable y su autor falleció pocos años después. Es decir, conoció la gloria en Checoslovaquia, pero no trascendió mucho al mundo de esta parte de Occidente. Y hay un libro que fue un emblema del gran autor Ray Bradbury, que se llamó Fahrenheit 451, llevado al cine y trata sobre la quema de libros por el nazismo. Es decir, muchos autores, a través de historias truculentas o desesperanzadoras, han tratado sobre el hecho de que los libros provocan felicidad. Y me voy a despedir con la frase de un autor argentino que dijo algo tremendo. Las personas que no tienen el hábito de la lectura están irremediablemente condenadas a la infelicidad. ¿Quién lo dijo? El argentino Mempo Giardinelli. Las personas que no tienen el hábito de la lectura están irremediablemente, así lo subrayó él, condenadas a la infelicidad. Bien, señores, de esta manera hemos querido dar lugar a otro de los tantos libros que hablan sobre la felicidad de la lectura, sobre esa incomprensión que a veces hay en el público hacia ciertos libros que merecen ser tenidos en cuenta y que pasan, y que pasan, y que pasan. Porque claro, ahora hay muchas editoriales, hay muchos editores, también hay muchos lectores. Es todo una contradicción porque las editoriales y las librerías dicen que se vende menos. Al mismo tiempo hay muchos ebooks o libros, estas nuevas tecnologías que nos traen los libros a través de máquinas. Al mismo tiempo hay autores que son un éxito, que no son los mejores quizá, pero no importa. Dicen algunos, yo no estoy de acuerdo, de que con tal de leer que se lea cualquier cosa. No sé si se llega después a lo mejor. Yo creo que no, pero bueno, no es lo mismo Dan Brown que un David Fonquinot, por ejemplo. Bien, me voy a despedir con una frase de un libro famoso. Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia, dijo Cervantes. Bien, voy a abrazar con un cariño afectuoso a Raquel, a Elena, a Julie, que está esperando su primer nieto o nieta, a la familia Grasso, a Mercedes y Rodolfo, también están esperando otro nieto. Bien, Marcelo, Lito e Inés, Graciela Martínez, Patricia Braco en Madrid, Brigitte, Julio Cuello, Cristina Bajo, Miriam Brusa. Quiero agradecer la presencia de Diego Quiroga, de Matías Sáenz, de Gustavo Seifer
y darle la bienvenida a esta radio, a esta emisora, a Radio Pascal 93.3 FM, a Guillermo Sánchez, que hoy debuta en esta emisora con su trabajo titulado El arte y su sombra. Es decir, junto a Guillermo Sánchez, los domingos a la mañana a partir de las 10, usted va a tener un lugar especial donde vamos a darle un lugar de privilegio a todo lo que tenga que ver con el arte y con la cultura artística. Será hasta el próximo domingo, si Dios quiere, en que estaremos nuevamente aquí con ustedes en 93.3 FM Radio Pascal. Chao. Auspició este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas